Buenos días. Voy a seguir con lo de don Diego Caballero de Illescas. Después de fortificar la plaza de Rosas, también trabaja en el hospital y lo mantiene y hace muchas cosas allí. Pero después dice, arbitró finalmente dejados otros servicios en sacar útil de la misma carne de las presas, proveyendo juntamente a la gente de la villa, a la cual se le vendía alguna, y el dinero que resultaba se pagaban a los que habían dado los avisos y guiado a los soldados para hacer dichas presas, lo que sucedió casi siempre que le hacían. Valiéndose también de dicho dinero y del de la parte que al gobernador le tocaba, para ahorrar a vuestra majestad de la mayor de gastos secretos, pues si se miran los libros reales se hallará cuán poca es la cantidad que para este efecto se sacó del dinero de vuestra majestad, siendo el gasto 2 veces más, como se puede colegir de las muchas correspondencias e inteligencias que tenía y de las espías y gente que todos los días entraban en la plaza, a quien alojaba y asistía con dineros y sustento, de forma que en 2 años y 3 meses se gastaron 32.000 reales por todo en este efecto, y solo 1.000 ducados escasos hallarán a cuenta de vuestra majestad, y lo demás suplido por el gobernador del dinero que resultó de dichas presas de carne, con que verdaderamente no se podrá negar tendría muy presente su obligación en lo forzoso y preciso, quien lo arbitrario lo miraba tan atento. Hacen finalmente indubitable esta presunción y verdad los progresos que las armas de vuestra majestad tuvieron en aquel país mientras él las gobernó, no perdonando incomodidad, peligro ni diligencia alguna, saliendo a la campaña con su gente en todas las ocasiones que se ofrecían, que fueron muchas, en las cuales dio 9 rotas considerables al enemigo, con gran destrozo suyo y ninguno de la guarnición de vuestra majestad. Es a saber, al conde Jabot, mariscal de campo que gobernaba las armas de Francia en Castellón, le rompió 5 veces, llevando cuando más 130-140 caballos, y el gobernador de la plaza, y trayendo el conde 600 y 500 caballos siempre, y más de 400 hombres de infantería, a los cuales hizo casi siempre prisioneros y mucha parte de la caballería. A la caballería catalana la rompió 2 veces y le quitó muchos caballos, y en uno de estos reencuentros hizo prisionero al baile de Frasa, que venía por cabo de dicha caballería, el cual murió a manos de otro catalán de la plaza. A Monsieur de la Verny, caballero de las tropas de Francia, le dio otra rota, quedando prisionero entre muchos caballos e infantes que retiró a la fuerza, y últimamente rompió junto a la Junquera la compañía de la reina de Francia que enviaba a Cataluña, y en ella hizo prisionero a Monsieur Conde Faber, mariscal de campo, por quien pidió de rescate a don Pedro de Aragón, marqués de Pobar, que estaba prisionero, y este día se trajo prisioneros 46 franceses, personas de cuenta, y otros tantos caballeros, quedando los demás de la compañía muertos o heridos. En estas rotas, con el gran número de prisioneros que hizo, rescató casi todos o la mayor parte, así de soldados como de oficiales, de los que el enemigo había hecho en Mirabete, y asimismo, con otros prisioneros que hicieron por el mar las embarcaciones que en la plaza había, sacó otros muchos que tenía el enemigo en su poder de diferentes ocasiones, hasta unos capitanes en Flandes, por cuyo rescate dio un prisionero de cuenta de cuya libertad tiene aviso por escrito. Decir que estos prisioneros que hice, españoles que hizo en Mirabete, seguramente serán los de Pedro de Aragón, ¿no? Porque dice, pidió de rescate a don Pedro de Aragón, que fue en la rota de don Pedro de Aragón. Y sabemos que la rota de don Pedro de Aragón pues fue por ahí, y él la identifica como Mirabete. Es la hipótesis. Seguimos. Hizo salidas para reducir a la obediencia de vuestra majestad el país, y habiendo tratado primero a los paisanos del con cariño y mansedumbre, dando libertad a muchos y agasajando a otros, viendo que no bastaba, antes que hacían emboscadas contra la plaza llevándose algunos soldados prisioneros y vendiéndolos al francés como esclavos y matando otros, se resolvió y quemó el lugar de Pedrete, Pau, la torre de la Selva, y arrasó el fuerte de Villagut, asaltó el castillo de Caramansón, ganándole por interpresa, y le voló hizo prisionero los de dentro.
tomó por interpresa la torre del rey, que estaba en un puesto necesarísimo para abrigarse nuestras embarcaciones, cuando no podían entrar en el puerto por el tiempo, y puso en ella guarnición. Cercó el lugar y fuerza de Palau, dañosísima la plaza, y que tenía cerca de 60 hombres de guarnición, y la tomó por asalto, habiéndose juntado del enemigo más de 3000 hombres y cerca de 800 caballos que pasaban a socorrer a Lérida para socorrerla. De calidad que no solo se hizo el servicio de quitar aquel padrastro, sino como mandó vuestra majestad el de la diversión de la gente y caballería para que no llegase a Lérida con tiempo como no llegó. Y finalmente, por orden de vuestra majestad, fue a tomar por interpresa a Caqués, y en media hora ganó el fuerte de la marina y le voló. Y se hubiera hecho dueño del lugar si no se quiebran aquella noche las escalas con el peso de la mucha gente que subió por ellas. Y si hubieran cumplido con el trato los de dentro como vuestra majestad habían ofrecido, y al gobernador en su real nombre. Con esto cobró, y con dar libertad franca a algunos prisioneros que tenía en mano en la tierra, redujo a la obediencia de vuestra majestad a las villas de Llanzá, Villanueva de la Muga, Perelada, San Clemente, Garriguilla, Reboz y Mollet, viniendo a la plaza los jurados de dichas villas y haciendo tratados con dicho gobernador, que quedaron en su poder, en que reconocían a vuestra majestad por su rey y señor natural, y que tratarían y comerciarían en dicha plaza y le aportarían los bastimentos y víveres necesarios como lo cumplieron. Y que si acaso las tropas de vuestra majestad salieran y pasaran por dichos lugares, no les tocarían arma, y si el enemigo las cargase, las favorecerían. Tuvo mucha correspondencia con todos los confidentes y afectos a vuestra majestad en aquella plaza y otras partes, como constará por papeles, y es a vuestra majestad notorio por los avisos que dio de importancia, y últimamente asistió y valió a dichos confidentes cuando se venían a la plaza, a verse con vuestra majestad. Por todos dichos servicios y puntualidad en el cumplimiento de su obligación experimentada tantos años y perseguida siempre, debiéndose presumir tendría por una parte delante el premio que podía conseguir de defender la plaza, y por otra que de no hacerlo cuanto pudiese y debiese se ponía la calumnia que sus émulos, de los cuales tenía algunos en la plaza que le miraban con cuidado todas sus acciones, aun haciéndolo había de procurar inventar 1000 calumnias para derribarle y destruirle la reputación ganada, como habían intentado antes. Se asegura la presunción de que habría de su parte cuanto hiciese a librarse de esto y conseguir el principal intento, que era el premio de la real mano de vuestra majestad. Ahora dice, verdad del hecho, sitio y defensa de la plaza. Pero aquí vamos a pasar a las tablas estadísticas que tengo hechas para saber cómo defendió la plaza este hombre. Ya hemos visto que está en la cárcel, que ha hecho mucho, ha fortificado Rosas, ha ayudado mucho en el hospital, ha mantenido los espías y no le ha costado nada a la hacienda de la majestad. Y vemos que en 1645 dice 9 rotas que le dio al enemigo, presas de caballos, muchos prisioneros que se cambiaron por otros propios y por Pedro de Aragón. Es las 9 rotas que ha dicho. Después, en 1645, en Rosas, 8 facciones, salidas, se queman o arrasan 4 lugares, se asaltan 3, una interpresa, se divierte el socorro de Lérida. Eso también lo hemos dicho en su narración. Y ahora ya seguimos en abril, 11 de abril del 45, Rosas. Pasamos a 29 de marzo. Pone sitio a Rosas por mar y tierra, el 29 de marzo del 45. 11 de abril se huela Torre de la Pólvora arrimada al baluarte de San Jorge. Lo abrió por 3 partes, derribó sus parapetos, con 200 muertos propios y 100 heridos. Esto es una desgracia. Bien, 13 de abril. Todos estos días peleando los nuestros con valor en las armas y salidas que se hicieron. 13 de abril. Gran lluvia. Salida a demoler trincheras y fortines. Se consiguió. Hicieron presos a la guarnición. Quedó sumamente atrasado el enemigo. Abril 13 de mayo del 45. Derrota. Colina cerca del baluarte San Jorge. Cortadura.
Acometida 4 veces por la mayor parte del ejército enemigo, se le rechazó muriendo en dichos avances más de 1.500 franceses. Duró la defensa de ese puesto 22 días. Algunas salidas y embestidas desde la cortadura en que se le mató mucha gente. A los 13 de mayo se perdió la cortadura. Repito, colina cerca del baluarte de San Jorge, cortadura, acometida 4 veces por la mayor parte del ejército enemigo. Se le rechazó muriendo en dichos avances más de 1.500 franceses. Duró la defensa de ese puesto 22 días. Algunas salidas y embestidas desde la cortadura en que se le mató mucha gente. A los 13 de mayo se perdió la cortadura. Y 12 de mayo dice: acometió el enemigo con todo el grueso de su ejército por el baluarte San Jorge, siendo rechazados 3 veces. Ganó un fortín. Es de la misma fuente. Debe ser algo distinto. Hasta el 13 de mayo que se perdió la cortadura, hasta el 12 de mayo que acometió por el baluarte de San Jorge. Por un lado es en la colina cerca del baluarte de San Jorge, la cortadura, y por otro es el baluarte de San Jorge. 4 veces rechazados en la cortadura y 3 veces en el baluarte de San Jorge, aunque consiguió ganar un fortín. Después, 14 de mayo, otro fortín es abandonado por españoles después de pelear. 16 de mayo, derrota. Ganó la entrada encubierta con más multitud de gente que a la otra. Se apoderó de todo el foso de la Cortina Nueva, con el mismo riesgo que lo demás. 19 de mayo, salida. Por una puerta atraviesan las trincheras y campo enemigo y entran por otra puerta. Corrió voz, serían más de 300 muertos enemigos. 18-19 de mayo, se le resistió por los conductos del desagüe de la plaza y desde Muralla y San Juan se le degolló mucha gente. 19-20 de mayo, día siguiente, la siguiente noche, lo mismo. Se le rechazó con gran pérdida suya y se quemó una galería. 18-19 de mayo, el día anterior, se acercan a picar por San Jorge, salidas por el foso en barcas, ocupadas de infantería, otras barcas de fuego para dar luz y otras para quemar las del enemigo. 19 de mayo, foso de San Jorge. Mandan un barco protegido con tablones con escogidos a explorar una mina enemiga. Entran en la mina y la reconocen contra los de adentro y se retiran cargados. 27 de mayo, baluarte de San Jorge. Voló mina. Disparó 28 cañones y dio asalto que duró desde las 6 a las 11 de la noche. Embistió 3 veces, todas rechazado, quedando en el foso muchos muertos, y la restante de la noche se peleó incansablemente. 3 de junio del 45. Derrota. Rinde Rosas el 3 de junio. Mismas capitulaciones honrosas que Perpiñán. Más de 5.000 muertos y 2.000 heridos enemigos. 900 muertos propios y 430 heridos. Después de 61 días de sitio por tierra y 63 por mar, ninguna plaza de Europa se ha perdido por ataque con más reputación que aquella, ni durado más. Después de 61 días de sitio por tierra y 63 por mar. Pues este es el expediente de don Diego Caballero de Illescas, caballero del hábito de Santiago, que estaba en la cárcel en 1645 por la defensa de Rosas por las calumnias que le han lanzado a alguien.